Estábamos recibiendo la comunicación de parte del Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital Muñiz, ni más ni menos, una comunicación del Foro Epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires, certificando que hay 4 casos, hay un pequeño brote, ¿no?, de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hasta el día 22 de febrero se detectaron cuatro casos por laboratorio, por supuesto, y que tienen relación epidemiológica, porque en realidad esto se origina en una familia que se va de viaje, que vuelven de viaje, ya les digo, les voy a decir, viajes por Vietnam, Rusia, Vietnam, Emiratos Árabes y Brasil. Entonces, fíjense, vayan sacando conclusiones, ¿no? Lugares en el mundo donde tal vez la vacuna antisarampionosa no se administra o no se administra obligatoriamente, como si es el caso de Argentina. 2 casos iniciales de una nena de 6 años y otra personita de 20 meses sin vacunar. Sin vacunar. Y un contacto con 2 personas, o sea, las 2 personas que también están infectadas tienen contacto por el área geográfica en la que viven, los casos positivos iniciales, a los cuales uno le da, por ejemplo, el estudio, digamos, de la infección reciente, negativo, y elevan los anticuerpos de larga data porque sí estaba vacunado, y por supuesto se rescata el genoma del virus, lo que habla de que hay un contacto con una infección que es leve, ¿no es cierto?, sintomática pero leve, con el antecedente de haberse vacunado. Entonces se refuerza la inmunidad a largo plazo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por supuesto siempre les contamos que el sarampión es una de las infecciones de transmisión por vía aérea y contacto con los objetos contaminados más contagiosa, ¿no?, válgase la redundancia. Y fíjense que al estar la población vacunada, toma contacto con el virus y no estamos, digamos, teniendo 100 o 200 casos, estamos teniendo 4, o sea, 2 que no se vacunaron y tomaron contacto con el virus, y 2 que estaban vacunados, pero que evidentemente en la inmensidad de la población hay personas que estando vacunadas igual se pueden enfermar. Entonces, esto es lo que nosotros decimos, porque fíjense que la alerta lo da el control de enfermedades febriles, que depende también, por ejemplo, del Malbrán, de los institutos de, digamos, de investigación y de genoma viral, ¿no es cierto?, producción de vacunas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nos vamos con el plan de gobierno de cerrar todo esto, de sacarle recursos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es ignorante, porque ignora, porque ustedes ignoran, porque nos hacen ignorar, nos hacen no saber lo importante que es, porque esto cuando después se muere alguien o lo internan, como pasó con una de las 4 personas que la tienen que internar por neumonía, ¿no?, que salió adelante, pero también se podría haber muerto, ¿ok? Entonces, si esa situación se empieza a dar, a usted no les va a parecer gracioso que ya no esté quien controle y quien no sepa que está circulando un virus de sarampión y que la gente tiene que reforzar entonces sus defensas o garantizar que sus defensas estén reforzadas. Entonces, esto es un poco lo que uno reniega, lo que uno les dice,
que hay que tomar conciencia, porque lógicamente cuando la comunicación está en contra del Estado, cuando la comunicación ya no es un servicio público, es sencillamente un grupo de operadores que nos movilizan para consumir o no consumir algo y para implantarnos, por supuesto, opiniones, ¿no? A través, no, ellos no te van a decir, pensá que los ladrones hay que matarlos. No, no, te van a mostrar hasta el cansancio a un ladrón que fue y mató a una persona, por ejemplo, ¿no? O sea, así va a ser el método. El método va por ahí, va por, digamos, ir por el lado no de la conciencia, el lado de la inconsciencia, que es donde se origina todo. Entonces, por ejemplo, a vos te iba bien con Cristina, pero no, ella mucho no te gustaba, ¿no? O el propio Delía, que cuánto tiempo se dijo, no, porque ese gordo, no sé qué cosa, y con lo único que los hicieron quedar fue con una imagen provocada, claramente provocada, ¿no? Bueno, con un recorte a propósito. Y esto es así prácticamente desde que el mundo es mundo, desde que se avivaron unos para estar mejor que el resto, que tiene que usarlos. Entonces, para usarlos tiene que mentirles, tiene que fabricar fantasías. Y mientras tanto, si esas fantasías nos hacen distraer y terminamos, digamos, perdiendo la vida, bueno, era el costo que se asumió, porque lo peor de todo es que la gente termina aceptándolo como destino. O sea, cree que fue dueño de la decisión, por ejemplo, de no vacunar a sus hijos. Cree que es dueño de esa decisión. No, no sos dueño, porque a vos te la implantaron, te la pusieron, primero te mintieron, después te mostraron cosas falsas, después te llenaron de clases, charlas, conferencias, etcétera, etcétera, que a vos te demostraban que eso era la verdad. Entonces, el tema acá es el laburo profundísimo, profundísimo, que se hace desde hace siglos sobre la mentalidad humana, y donde nos hacen entonces olvidar de cosas que no tienen tanto tiempo. La poliomielitis no tiene tanto tiempo. Tiene 70 años. El hecho de haber pasado por una situación donde los niños se enfermaban gravemente, tenían deformidades, tenían discapacidades, muchos fallecieron. De hecho, el hospital donde yo trabajo, el lugar donde yo trabajo, se llama asistencia especial, asistencia respiratoria. ¿Por qué? Porque ahí habían quedado un grupo de sobrevivientes de la polio que tenían, paralizada la parte respiratoria. Entonces, para poder estar vivos estaban en un aparato, ¿no?, que se llama cama oscilante, donde exactamente pasa eso. Están metidos adentro de un tubo con una cama gigante que sube y que baja como si fuera un molino, y entonces eso les permitía respirar. Y así vivieron hasta los 40, 50 años algunos, encerrados en una habitación de un hospital. ¿Vamos a volver a ver eso? ¿Queremos volver a ver eso? ¿Queremos volver a ver perros rabiosos mordiendo gente y gente muriendo de rabia? ¿Queremos ver gente joven con tétanos? ¿Queremos ver gente morirse por el sarampión cuando hace una reacción adversa, digamos, y tiene, por ejemplo, una neumonía y tal vez necesita hospitalizarse? Bien. Con respecto a esto, entonces les decimos que los adultos nacidos a partir del año 1965 deben acreditar 2 dosis de la vacuna triple viral. Y podés acercarte al vacunatorio del Hospital Muñiz de lunes a viernes de 7:30 a 16 horas y los sábados de 8 a 12 horas. Así que aquellos que nacieron después del 65 que no tengan las 2 dosis de vacuna
tendrían que ir, entonces les ofrecemos poder estar siendo vacunados en el Hospital Muñiz, ahí en el vacunatorio, de lunes a viernes de 7:30 a 16 y los sábados de 8 a 12. Miren qué editorial, cómo termina esto. Bien, digo apúrense porque por ahí no llegamos. Y es una lástima, ¿no? Porque todo esto tiene siglos, tiene un par de siglos todo esto. La idea del norte de Europa, ¿no? De tener un estado social que busca el famoso estado de bienestar, viene de haber perdido a gente querida durante muchos años. Y entonces no tenemos que experimentar de nuevo ese dolor para volver a concluir que lo mejor es tener un Estado grande, fuerte, que nos acompañe, que nos dé trabajo, que haga circular los bienes, el dinero, que nos ayude a acceder a bienes, que nos ayude a mejorar, que no sea un problema. Porque cuando a ustedes les plantean ese Estado, el Estado bobo, ¿no? Como el Estado bobo es aquel que reparte las ganancias por ejemplo, de una empresa estatal, ¿no? A través de un organismo como es el ANSES, ¿no? Y a través de programas del ANSES, cómo distribuir y compensar a distintos sectores de la población, permitiéndoles acceder, por ejemplo, al Procrear, a la clase media, ¿no? A créditos por autos, por viajes, pero también para terminar la secundaria, también para estudiar sencillamente, para perfeccionarse, para volver de afuera y establecerse porque sos científico, ¿no? Fíjense, todo eso es lo que ellos llaman Estado bobo, y no sabemos cómo lo llaman al Estado que se la pasa bancando empresas privadas que tienen pérdida a propósito, que van a la quiebra, que son vaciadas, para que después tenga que salir el Estado a compensarlas, y si no, las privatiza a 0020, o pierde el manejo de la hidrovía, o pierde el manejo de del aire astrológico, ¿no? Del país, o la fabricación de satélites, o de usinas nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Ese, ¿cómo lo llaman? ¿Ese no es el Estado bobo? El Estado que ustedes quieren, el Estado que vienen construyendo y que no tienen cara, o sea, ya no saben cómo ocultar el desliz que han tenido, que muestra, digamos, lo poco confiable, lo poco preparado. Y a su vez nos muestra quién es quién se tiró arriba de la bomba, ¿no? Quién ahora dice que fue una movida de Cristina. O sea, es buenísimo. La verdad que este país es muy entretenido si no fuera que le causa la muerte a mucha gente, ¿no? O le causa dolor a mucha gente. Y por eso en estos días y en este programa de hoy vamos a volver a charlar sobre lo que nos está pasando y a promocionarles este 27 de febrero a las 4 de la tarde, encontrarnos para abrazar, para marchar, para protestar sobre un plan de ajuste que nos va a llevar a una época que todos creíamos que ya no estaba, que ya no era posible, que ya no íbamos a ver las calamidades de las que estábamos hablando. Y sin embargo, este pequeño brote, ¿no? A consecuencia de un antivacunismo que tendríamos que analizar, ¿no? Porque si viajaste a Rusia, si viajaste a Vietnam, ¿no? Que no es que no tenés plata en el bolsillo, ¿no? Pero evidentemente en esos sectores a veces pica más la pelotudez, la idiotez, el terraplanismo suicida, porque nos hablan de la cuarentena asesina. No, las salidas suicidas, que son otra cosa, ¿está? Bueno, acá estamos para encontrarnos, para analizar
las salidas suicidas y las entradas vitales, las entradas que tienen que ver, vuelvo a insistir, con cuidarnos, con encontrarnos, no con aislarnos, con conocernos y más que nada disfrutar. ¿Y qué les digo entonces? Como termino siempre, no maten al cartero.